Tienes que olvidar todo lo que te han enseñado sobre ser accesible. Eva no mordió la manzana por hambre. La mordió porque alguien dijo, no puedes. Y ese no encendió en ella el fuego del deseo. Siempre es así. Lo fácil pierde sabor, lo que resiste deja marca. La mente no se enamora de lo que comprende, sino de lo que la confunde. El error es querer ser aceptada cuando el poder está en ser cuestionada. El deseo nace del abismo entre el toque y la negación. Toda mujer lleva dentro el vicio del misterio. Desean lo que no tienen. Sueñan con lo que no se entrega. Por eso, una mirada fría seduce más que un halago, y el silencio, más que una explicación. La emoción es un juego de escasez. Si te muestras demasiado, te vuelves paisaje. Si te muestras demasiado poco, te vuelves mito. El secreto es ser recuerdo, no presencia constante. La verdadera seducción es una danza entre la ausencia y el susurro. Es cuando dices no puedo, con una media sonrisa, y dejas que la mente del otro trabaje por ti. Quien entiende esto no necesita perseguir, atrae sin tocar, porque en el fondo, nadie desea lo predecible. Desea lo que lo hace perder el control. Y es en ese instante, entre el miedo a perder y el deseo de poseer, donde nace la obsesión. Eva no mordió la manzana por hambre, fue por la prohibición. El no fue el condimento que dio sabor a lo imposible. Desde entonces, el deseo humano carga con esa maldición ancestral. Queremos lo que no podemos tocar, amamos lo que amenaza escapar. Es la psicología de la pérdida antes de la posesión. El cerebro se vuelve adicto a lo que promete placer y niega acceso. A eso lo llaman el efecto fruta prohibida. Pero no es un efecto, es una ley invisible. Todo lo raro se vuelve valioso, todo lo obvio se vuelve desechable. Y el amor moderno, hundido en redes sociales y exposición sin filtro, olvidó ese principio sagrado. Hoy todos quieren ser vistos, validados, aceptados. Pero el exceso de sí mata el encanto. Vivimos en una era donde el toque es instantáneo, el like es automático y el deseo desechable. La gente confunde accesibilidad con valor, presencia con conexión. Pero cuanto más disponible te vuelves, más predecible eres. Y nada mata más el deseo que la previsibilidad. Eva fue expulsada del paraíso, pero dejó un legado. El misterio es el alimento de la atracción. Cuando te atreves a decir no, aunque sea susurrando, algo cambia en el aire. La mirada se detiene, la mente intenta descifrar, el corazón se acelera. Es en ese espacio entre lo permitido y lo prohibido donde nace el magnetismo. La persona que se atreve a insinuar un no, se vuelve magnética. Y tal vez por eso en el fondo, los santos atraen menos que los pecadores. Porque el deseo nunca buscó pureza. Buscó fuego, límite y transgresión. Y mientras el mundo corre detrás de la aprobación, los que entienden esta ley antigua, aprenden a dominar el juego sin pronunciar una sola palabra. Desea que eu revise a musicalidade e o ritmo narrativo para que soe natural em voz de locução para vídeo latino-americano, com pausas e ênfase emocional. Isso deixaria o texto pronto para a gravação. El deseo comienza en el instante en que alguien se atreve a limitar nuestra libertad. Cuando aparece el no, el cerebro enciende alarmas invisibles. No se trata solo de frustración, es supervivencia. Jack Brem, psicólogo estadounidense de los años 60, descubrió que la mente humana reacciona a la restricción con la misma intensidad con que reacciona a la amenaza. Es el instinto diciendo, me quitaron algo, debo recuperarlo. Y cuanto más se intenta contener, más crece el impulso de escapar. Esa es la lógica de la reactancia psicológica. Cuanto menor es la libertad percibida, mayor es el deseo de recuperarla. Es un mecanismo de defensa primitivo, heredado de los tiempos en que perder el control significaba perder la vida.
Cuando alguien nos impone un límite, el cerebro no lo procesa racionalmente. Lucha. Por eso, cuando una persona se aleja o dice, no puedo, el otro siente la necesidad de reconquistar el espacio perdido. No es el corazón el que reacciona. Es el sistema nervioso clamando por autonomía. Es biología disfrazada de romance. Imagina la escena. Alguien que parecía neutral de repente impone distancia. Sin darte cuenta, pasas el día pensando en cómo reabrir esa puerta. Cada silencio parece un enigma. Cada ausencia se vuelve una provocación. El deseo no nace de la oferta, sino de la retirada. No estás cerrando una puerta, estás activando una alarma en su cerebro. Y cuanto más el otro intenta contener, más intenso se vuelve el impulso. Ese fenómeno explica por qué el misterio, el límite e incluso la contradicción son afrodisíacos. El ser humano no busca solo placer, busca la sensación de elección. Ser libre es más adictivo que ser amado. Cuando alguien te priva de elegir, despierta tu obsesión por recuperar esa libertad. Por eso el no aleja, magnetiza. Y es justamente en ese campo entre la negación y la esperanza donde se construye el encanto. El deseo, entonces, tiene menos que ver con el otro, y más con el espejo que crea en nosotros. La persona se vuelve símbolo de lo que sentimos haber perdido: poder, control, libertad. Por eso algunas ausencias duelen más que presencias constantes. La reactancia transforma el no en desafío, y el desafío en adicción. Quien entiende esto deja de suplicar amor, y empieza a provocar curiosidad. Y a partir de ahí, nace el verdadero magnetismo psicológico. Queres que adapte esta tradução para o tom de locução narrativa latino-americana, com pausas rítmicas e entonação emocional, como nos vídeos de Marian Rojas ou Maquiavelo moderno? Isso deixaria o texto pronto para a gravação. Imagina la escena. Alguien que parecía neutral, de repente impone distancia. Sin darte cuenta pasas el día pensando en cómo volver a abrir esa puerta. Cada silencio empieza a parecer un enigma. Cada ausencia se convierte en provocación. El deseo no nace de la oferta, sino de la retirada. No estás cerrando una puerta, estás activando una alarma en su cerebro. Y cuanto más el otro intenta contenerse, más intenso se vuelve el impulso. Ese fenómeno explica por qué el misterio, el límite y hasta la contradicción son afrodisíacos. El ser humano no busca solo placer, busca la sensación de elección. Ser libre es más adictivo que ser amado. Cuando alguien te priva de esa elección, despierta tu obsesión por recuperarla. Por eso, el no aleja, magnetiza. Y es precisamente en ese espacio entre la negación y la esperanza donde el encanto se construye. El deseo, entonces, tiene menos que ver con el otro y más con el espejo que crea dentro de nosotros. La persona se vuelve símbolo de lo que sentimos haber perdido: poder, control, libertad. Por eso algunas ausencias duelen más que 1000 presencias constantes. La reactancia convierte el no en desafío y el desafío en adicción. Quien comprende esto deja de mendigar amor y empieza a provocar curiosidad. Y a partir de ahí nace el verdadero magnetismo psicológico. El cerebro humano se mueve por la novedad, pero el mundo actual la entrega en sobredosis. Vivimos bajo un bombardeo constante de estímulos, promesas, voces y rostros que compiten por segundos de atención. El resultado es paradójico. Cuanto más opciones tenemos, menos sentimos. La dopamina, antes mensajera del placer, se volvió ruido blanco, dispersando el deseo entre distracciones. La emoción fue industrializada, el encanto tercerizado, y cuanto más fácil es obtener placer, más difícil es valorarlo. La psicología llama a esto adaptación hedónica, el fenómeno en el que la mente se acostumbra a la euforia hasta volverla invisible. Lo que antes era conquista, ahora es rutina. El beso perdió su suspenso, el cuerpo perdió su ritual. Nada sorprende,
porque todo ya fue mostrado. El misterio que antes incendiaba la imaginación fue sustituido por la transparencia banal del cotidiano digital. Vivimos en una era donde el deseo es abundante, pero el valor es escaso. La ironía es que confundimos acceso con conexión. El amor se volvió entretenimiento y la carencia, algoritmo. En cada gesto de disponibilidad hay una pérdida simbólica de poder. La mente humana necesita escasez para sentir profundidad. Sin ella, todo parece superficial. Cuando todo es posible, nada es memorable. Y el encanto que alguna vez movió civilizaciones hoy cabe en 15 segundos de dopamina líquida. El instinto masculino, ancestral y cazador, muere en esta abundancia sin resistencia. No hay nada que cazar si la presa corre hacia el cazador y se tumba a sus pies. La ausencia de esfuerzo disuelve el placer. La ausencia de misterio destruye el valor. El hombre moderno es bombardeado por presas voluntarias, y aún así se siente vacío. Porque la conquista no se trata del cuerpo, sino de la tensión que precede al toque. Y cuando el juego termina antes de empezar, el deseo se apaga. Vivimos el colapso del valor porque confundimos entrega con amor, presencia con interés, exposición con intimidad. El cerebro no desea lo predecible, desea lo que amenaza escapar. Y quizá por eso, aun con tantas opciones, nunca habíamos estado tan solos. El exceso mató la espera, y con ella, la emoción del encuentro. El mundo actual no sufre de falta de amor, sino de falta de ausencia. Y es en esa ausencia donde el deseo renace. ¿Te has dado cuenta de que nada ata más que el casi? Esa sensación de que algo está a punto de suceder, pero nunca se completa. El casi es el espacio donde nace el deseo, porque alimenta la mente con dudas y posibilidades. Ahí, en ese intervalo entre el toque y lo imposible, el encanto crece. Al fin y al cabo, el cerebro humano no se enamora de lo obvio, sino de lo que se escapa un poco del alcance. El misterio es la chispa que la previsibilidad apaga. Todo empieza con una conexión genuina. Te muestras presente, interesado, auténtico. Dejas que el otro sienta que hay química, seguridad, sinceridad. Pero justo después, plantas una pequeña barrera. Algo tan simple como, me gustas, pero creo que somos muy diferentes. Ahí el cerebro entra en conflicto, y el corazón en trance. La mente humana odia las contradicciones. Necesita resolver lo que no comprende. Y cuando hay ternura y distancia en la misma ecuación, el cerebro intenta unir ambos polos, crea explicaciones, busca señales, imagina intenciones. Sin notarlo, empieza a invertir energía emocional para resolver el enigma, y cuanto más invierte, más se involucra. Esa es la esencia de la disonancia cognitiva. Sentir una cosa y escuchar otra. Es el mismo mecanismo que hace que alguien siga viendo una película solo para ver si el final vale la pena. El deseo es eso, una historia inconclusa que la mente insiste en completar. Por eso quien entiende este arte no lo entrega todo. Muestra un poco, retrocede un poco, crea un ritmo de presencia y ausencia que despierta curiosidad. Porque el casi no es indecisión, es estrategia. Es el punto exacto entre el sí y el no, entre el toque y el retiro. Es lo que mantiene al otro imaginando, soñando, intentando. En el fondo, el deseo es una búsqueda de resolución. Y quien domina el casi nunca necesita rogar atención, la atrae. Con un solo gesto, transforma curiosidad en fascinación. La mente humana es como una fiera elegante. Cuanto más intentas domarla, más se agita. Por eso, el secreto no está en perseguir, sino en provocar curiosidad. El desafío cálido es esa frontera invisible entre el afecto y la negación. Calientas al otro con tu presencia y luego enfrías el ambiente con una frase sutil. Algo como, me siento bien contigo, pero creo que no funcionaríamos. Es en ese contraste donde el deseo se transforma en fijación.
La diferencia entre un rechazo frío y una barrera seductora está en la intención. El rechazo congela. La barrera calienta y se retira al mismo tiempo. No cierra la puerta. La deja entreabierta, lo suficiente para que la mente del otro intente entrar. La psicología llama a esto autopersuasión, el proceso de convencerse del propio deseo. Cuando alguien intenta derribar tu barrera, termina demostrando a sí mismo cuánto te quiere. Y ese es el punto exacto, donde el poder cambia de dueño. No necesitas ser cruel, necesitas ser enigmático, y ser enigmático es un acto de empatía controlada. Mostrar que sientes, pero no entregarte. Es mirar con intensidad, y en el instante siguiente, desviar la mirada. Es dejar que el otro se pregunte qué es lo que realmente quieres. Esa duda es el veneno más dulce de la seducción. Piensa en cómo reacciona el cerebro. Busca patrones, previsibilidad, certeza. Pero cuando hay contradicción emocional, cariño y distancia, calor y silencio, el sistema entra en colapso. El cuerpo empieza a extrañar algo que aún no ha perdido. Y cuanto más intenta entender, más se ata. El desafío cálido no es un juego. Es arquitectura emocional. Es transformar el contacto en experiencia psíquica. Al final, quien domina esta técnica no necesita pedir nada. Crea un campo magnético a su alrededor. La presencia habla, el silencio controla, la mirada ordena. El otro siente que tiene el control, pero ya fue conducido. Eso es el desafío cálido. Provocar a la mente a luchar por algo que nunca negaste del todo. La victoria es tuya antes de que el juego comience. El deseo nunca trató de posesión, trató de argumento. Detrás de cada fascinación hay una historia escribiéndose dentro de la mente. Cuando alguien despierta en nosotros una barrera, un límite, un todavía no, el cerebro crea trama, crea motivo, crea sentido. La atracción deja de ser biología y se convierte en ficción emocional. De repente, el otro ya no es una persona, es una narrativa viva, un misterio que el inconsciente quiere resolver. Y cuanto más compleja la historia, más profunda se vuelve la conexión. El ser humano no busca solo placer, busca coherencia. Quiere entender por qué siente lo que siente, justificar el caos con emoción. Por eso el deseo se comporta como un mito personal, algo que nos cuenta quiénes somos. La mente no ama cuerpos, ama significados, ama el reflejo de lo que aún no ha logrado dominar. Y es en esa búsqueda de resolución donde el deseo se repite, disfrazado de destino. Cada relación es una historia inconsciente intentando completarse. Un guión donde la escasez se convierte en suspenso y el silencio en poesía. La psicología lo llama bucle de significado. El mismo ciclo que transforma el sufrimiento en recuerdo y el recuerdo en adicción. Con cada casi, el cerebro graba una nueva escena, un nuevo motivo para seguir intentando. Con cada ausencia, más fuerza simbólica, porque nada es más inolvidable que lo que nunca se resuelve. La diferencia entre lo común y lo inolvidable está en la narrativa que se construye alrededor del deseo. Un toque es solo un toque, hasta que alguien lo convierte en rito. Una mirada es solo una mirada, hasta que dura más de lo que debería. Quien entiende esto sabe que la seducción es lenguaje, no gesto. El poder no está en lo que se dice, sino en lo que se deja abierto. Es en el espacio de lo no dicho donde el mito se instala. Y así, el deseo trasciende el cuerpo y se convierte en destino. Deja de ser un impulso y se vuelve un espejo. El reflejo de aquello que aún no hemos integrado en nosotros. Amar, al final, es encontrar en el otro la parte que el inconsciente escondió. Por eso, todo deseo es también una confesión. Revela lo que falta. Quien comprende esto, no seduce, despierta. Y el verdadero poder está en saber cuándo mirar y cuándo desaparecer. El error de la mayoría es creer que el poder está en negar, cuando en realidad
está en cómo se niega. El rechazo frío destruye. La barrera elegante genera curiosidad. Quien intenta aplicar esta técnica con miedo o carencia, transforma el misterio en distancia. La clave es la no necesidad evidente. Ese silencio que dice, no necesito convencerte. Nada resulta más seductor que alguien que parece completo, porque la ausencia de urgencia es lo que da valor a la presencia. El segundo error es ceder demasiado pronto. Romper la barrera antes de tiempo es como abrir un vino caro y dejarlo oxidar en la copa. La mente necesita tensión, espera y espacio para imaginar. Cede solo cuando haya inversión emocional real. La atracción no es suerte, es estrategia biológica. Y el secreto es simple. Quien espera el momento justo, multiplica el deseo. El valor real siempre debe preceder a la dificultad percibida. No se trata de dificultar el acceso, sino de justificar el esfuerzo. El lujo, el amor y el respeto obedecen la misma ley invisible. Ferrari no ruega ser deseada. Hermès no implora ser comprada. El valor se crea por la escasez, pero se mantiene por la sustancia. Nada es raro si no es verdadero. La seducción, en el fondo, es un reflejo de la naturaleza. Todo lo que es abundante se vuelve banal. Todo lo que es raro, sagrado. El hombre que entiende esto, deja de perseguir y comienza a atraer. No porque juegue, sino porque comprende el juego. Su presencia es medida, su mirada es dirección, su silencio es código, y el deseo lo sigue, como el instinto sigue la llama. El valor no reside en el objeto, sino en la dificultad de acceso. Esa es la ley no escrita que gobierna el amor, el éxito y el poder. Quien la domina no necesita competir, crea su propio pedestal. Al final, seducir es lo mismo que educar al mundo sobre tu valor. No se trata de negar al otro, sino de afirmarte con calma y misterio. Y es en ese instante, cuando el juego deja de ser juego y se convierte en arte. El juego no termina aquí, solo cambia de dirección. Hasta ahora, has reaccionado a los deseos, a las ausencias y a los silencios de los demás. Pero a partir de este momento, la psicología deja de ser una prisión. Se convierte en herramienta. Dejas de ser víctima de los estímulos y te vuelves autora de ellos. Porque el verdadero poder no es controlar a nadie, es comprender lo que mueve a todos. Si estás lista para dejar de reaccionar y empezar a crear, suscríbete. No como quien sigue un canal, sino como quien atraviesa un portal. Cada palabra, de aquí en adelante, es un espejo, y quien se atreve a mirarse de verdad, nunca vuelve a ser el mismo.